Hablar justamente del mercado laboral, esta cifra de desempleo de 10,2% entre noviembre y enero, que implicó de hecho un ascenso de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses. Vamos a analizar en profundidad esto con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias por acompañarnos, Cristian. Y a ver, con esta cifra se sigue con un desempleo en 2 dígitos, pero como muchas veces hemos conversado, hay que entrar al meollo del asunto, al detalle de lo que es esta cifra y por sobre todo las buenas noticias y las malas noticias. La mala noticia es que el mercado laboral sigue en una situación muy delicada. La buena noticia, como decía la directora del INE, es que la fuerza de trabajo ha aumentado, es decir, personas que ahora ven la posibilidad de encontrar empleo, porque durante el 2020 el gran problema, a diferencia de otros años, es que se esperaba justamente esa situación principalmente porque no había posibilidad de nuevos puestos de trabajo. Sí, efectivamente es una buena señal en ese sentido de que hay más personas que están viendo que es factible buscar empleo, porque si no, no saldrían a buscar trabajo. O sea, claramente hay un retorno al mercado del trabajo y esa es parte de la explicación de por qué ha aumentado la tasa de desempleo, es porque la fuerza de trabajo, que es el denominador de este cálculo de la tasa, ha aumentado. Entonces, pero sin embargo, también subrayo que el mercado del trabajo sigue en una situación frágil y también es previsible. Bueno, sabemos que el empleo alcanza su pic en general en esta época del año, hasta marzo, y vienen meses más o menos naturalmente, estacionalmente, siempre aumenta el desempleo en los meses hasta agosto. Entonces, lo que quiero decir es que el primer semestre de este año eh, va a haber dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, una estacionalidad que afecta siempre un poco adversamente el mercado del trabajo y adicionalmente, otro efecto adverso se sumaría que más y más personas estarían retornando al mercado del trabajo, ya sea porque ven un mercado que empieza a reactivarse y hay mayores posibilidades de encontrar un empleo, o porque no pueden resistir más sin estar activamente buscando un empleo. Ujú. Las dos cosas creo que están mezcladas y esto plantea una situación delicada porque si uno suma, por ejemplo, hoy día todos los trabajadores que están bajo distintos mecanismos, digamos, ocupados pero sin acudir a su trabajo, todavía tenemos una tasa, digamos, sumada de estas dos cosas, desempleo más trabajadores involuntariamente sin desempeñar sus actividades, que puede estar cercana al 20% hoy día todavía, por debajo del pic que alcanzó, claro, en los meses más malos, eh, mayo, junio del año pasado, pero eso va a tomar un tiempo que cambie. Hay un tema bien importante cuando hablamos de empleo, desempleo, mercado laboral, Cristian, que es el desfase de las cifras con respecto a la situación, al contexto, al presente, podríamos decir. Porque Ujú. obviamente aquí va a haber un mercado laboral que va a tender a recuperarse y eso lo Sí, muestran los indicadores, pero va a haber un desfase que sí. obviamente va a hacer que esto sea lento y durante todo el año. Sí, sin duda. Mira, ahora poniendo la nota de optimismo, porque esa Ujú. es una realidad, es decir, siempre hay una recuperación del sector, digamos, productivo, ¿ah? Y de servicios que se adelanta, es decir, es necesario que ocurra más o menos un semestre de recuperación en la confianza empresarial y en los niveles de ocupación, perdón, de actividad, como para que empiecen a haber ya decisivas o decididas decisiones de aumento en contratación. Siempre hay un desfase. Ahora, la buena noticia es que, por ejemplo, nosotros en el Centro de Estudio de Economía y Negocios, en la Universidad del Desarrollo, monitoreamos la confianza empresarial porque es un indicador líder, es un muy buen predictor de lo que va a ocurrir con Ujú. la actividad y también con la contratación con 6 meses de desfase. Y esa variable está entrando en terreno de leve optimismo en las últimas dos mediciones. Entonces, eso es una muy buena noticia. Podríamos anticipar que con certeza, o con, digamos, con la certeza que dan los indicadores de Claro. predicción, ¿cierto? Pero que hacia mediados del año deberíamos empezar, y con sin duda el segundo semestre de este año deberíamos ver un resurgir, yo diría ya potente, es decir, Ujú. significativo y notorio. Eh, Claro, aquí se pero da la todavía ecuación nos de que quedan unos obviamente meses difíciles. cuando hay una recuperación, por ejemplo, en los índices de productividad, en el índice mensual de actividad económica, que es una señal, y se va también sumando con los índices de confianza empresarial, es decir, Sí. reactivemos la inversión, ampliemos lo que en algún minuto se dejó pendiente, eso puede generar Ujú. nuevos puestos de trabajo. Y te quería preguntar, ¿cómo puede influir también lo que son los subsidios al empleo, los que fueron anunciados por el gobierno durante el segundo semestre del año pasado, que tenían dos patas, podríamos decir, para la contratación, pero también para la recontratación, aquellos Exacto. empleados que estaban suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo?
Mira, el efecto final de los subsidios siempre está supeditado a la recuperación de la actividad Ujú. económica. Es decir, empresas, aunque esté la estructura de subsidios en pie, no van a usarlos si no ven que hay necesidad de contratar personas porque va a haber ventas asociadas. Entonces, son un estímulo, sí, pero eh, digamos, pueden activar fuertemente el empleo cuando ya la actividad económica o las expectativas de actividad económica empiecen a mejorar. Están mejorando ya. Creo que van a seguir mejorando en lo que sea del primer semestre y hacia adelante, pero el efecto empleo finalmente debería, y eso creo que se suma a lo que acabo de decir, que yo creo que es anticipable que va a haber una recuperación fuerte del empleo en el segundo semestre de este año. Ujú. Otro punto, Cristian, que es súper importante abordar cuando tenemos estos datos del Instituto Nacional de Estadísticas es el empleo formal e informal, porque también en tiempos de crisis las Sí. cifras de empleo per se, digamos, se pueden sostener en Ujú. base al empleo formal, al empleo informal, perdón, pero sabemos que hay una mirada negativa no completa del empleo informal porque aquí puede estar el emprendimiento o el trabajo por cuenta propia, sino más bien por lo que significa un empleo de, entre comillas, menor calidad al empleo formal. ¿Cómo también se está dando en esta situación? De hecho, el año pasado fue un incremento importante del mercado informal en este mercado laboral. Efectivamente, el sector informal de la economía es un amortiguador, absorbe en parte a los trabajadores que son despedidos, que no encuentran trabajo en el sector formal de la economía, asalariados, ¿cierto? Entonces, en Chile, afortunadamente, yo creo que, o sea, claro, es uno de los mecanismos que tuvieron las personas de mantener algún nivel de ingreso, mantener o por lo menos amortiguar el impacto sobre su nivel de vida, el que se volcaron a un sector informal en el cual, claro, hay un conjunto de cosas que se llaman sector informal, que son todos los emprendimientos, las microempresas, actividades de comercio, pero también muchas actividades de venta simple de cosas en la calle, que son empleos de baja calidad, como se dice, que son de alto riesgo, son, en fin, tanto para quien lo da como para quien compra y participa en las transacciones. Entonces, hay una mezcla. Yo me atrevería a decir que eh, confío, o sea, hay muchos indicadores que muestran que ha habido una explosión de emprendimiento, y de emprendimiento no necesariamente de baja calidad o de inferior calidad en el sentido de la calidad del servicio, del trabajo y de la al revés, digamos, ha habido Ujú. también mucha creatividad y reinvención de Claro. actividades que han florecido en este tiempo. Entonces, eh, creo que no todo es posible de ser evaluado en base a la historia pasada de este efecto amortiguador con empleos de Ujú. baja calidad. Creo que es una caricatura que eh, oculta que también ha habido Claro. transformaciones importantes de cosas Pongamos un que puede que ejemplo en ese queden. caso, Cristian, en esta ¿Mm? reinvención de las personas que han perdido sus trabajos a través de plataformas digitales, emprendimientos, donde su gran góndola de muestra, digamos, es justamente las Ujú. redes sociales. Claro, cataloga como empleo informal, pero ha cambiado con respecto a lo que conocíamos antes de este concepto, Sin duda, para sin solamente duda. poner un ejemplo. Y de esas cosas muchas van a quedar, Claro. porque creo que la crisis lo que hizo fue provocar un cambio tecnológico en la provisión de servicios, en varios otros aspectos de la producción, a todas las escalas, micro, pequeña, grande, o sea, en todas las escalas. Y ahora cuando empecemos a retomar una normalización de las actividades, de la movilidad de las personas, el nuevo modo que va a surgir y que va a quedar de aquí en adelante, yo creo que va a ser mucho más intensivo en digitalización, en servicios de Internet, despachos a domicilio y cosas por el estilo. Entonces, creo que la calidad de esos empleos que se han generado en este tiempo, a medida que venga una recuperación, no va a hacer más que mejorar, Ujú. aunque no signifique volver necesariamente al empleo formal. ¿Mm? O sea, muchas de estas actividades por cuenta propia van a Sí, claro. prevalecer y permanecer en el tiempo, Cuando y uno hace, mejorar. sí, justamente, cuando uno hace historia, Cristian, sobre otras épocas donde, en la historia moderna, digamos, en nuestro país, donde ha habido Ujú. crisis en el mercado laboral, se han explicado por situaciones bancarias, financieras, nacionales e internacionales, hay varios ahí hitos, digamos. Aquí el hito es pandemia, una situación completamente novedosa para el análisis económico. Y aquí los factores también son nuevos que pueden ser positivos. Te pregunto por la campaña de vacunación. Se ha dicho que la Ujú. vacunación masiva, que tiene muy buenos índices hasta el minuto y muy buenas proyecciones de llegar a esta tan esperada inmunidad de rebaño, va a ayudar también a la recuperación económica. Eso uno entendería, también va a ayudar al mercado laboral, ¿no? Sin duda, porque en el fondo todo lo que contribuye a normalizar la actividad, el funcionamiento, el desplazamiento de las personas, tanto de los consumidores
y usuarios como de los trabajadores que trabajan en el sector servicio. No olvidemos que el sector servicio es 70% de la actividad económica en Chile. Y es altamente intensivo tanto en personas, tanto por el lado de la provisión de servicio como por el lado de los clientes, ¿cierto? Entonces, si eso se desata, ese nudo que tiene trabada la movilidad, se desata, sin duda vamos a recobrar niveles elevados de actividad en restaurante, turismo, hotelería, comercio, construcción, que son todos sectores altamente contratadores de mano de obra. Entonces eso tiene sin duda un efecto muy, muy favorable sobre la recuperación del mercado del trabajo. Cristian Echeverría, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Nicolás. Nos Que vemos. estés muy Gracias. bien. Buenas tardes.